Está con nosotros en el estudio el rector de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés, a quien le agradecemos el que esté aquí dispuesto al diálogo. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, pues. Muy bienvenido, ¿cómo está? Bien, bien, bien. ¿Cómo fue recibido, diría usted, la idea que propuso en el día de ayer de que eventualmente, si se retoma la PSU, se retome y se rinda en recintos militares? Bueno, con sorpresa, primero que nada. Yo creo que hay mucha gente que ni siquiera sabía que las escuelas matrices tienen muchas salas de clase, salas de estudio, gimnasio, en fin, lugares donde eventualmente podría tomarse una prueba. A alguna gente le gustó mucho, a otra le cargó, claramente. No había posiciones no jugadas en esto. ¿Y cree que ese rechazo tiene que ver con una cuestión ideológica o práctica? No, ideológica sin duda, porque desde el punto de vista práctico es una solución a considerar. Pero era previsible que tuviera esa recepción, ¿o no? Es inevitable. ¿Para usted? Es inevitable. ¿Y no se le ocurrió una idea menos polémica entonces? Digo, para no quedar en el ojo del huracán. No, pues esto es una solución práctica, es una solución que busca resolver un problema que vamos a tener que enfrentar dentro de muy poco, porque todo indica que hay que tomar la prueba de nuevo, hay que tomar parte de la prueba de nuevo. Pero usted podría haber ofrecido la universidad, por ejemplo. Entonces, lo que yo dije es que aquí había dos alternativas, o recintos del tipo colegios y universidades bien resguardados. Bien resguardados. O si queríamos subir aún más el nivel de seguridad de esto, había que hacerlo en recintos militares. ¿Cuál cree que va a ser la solución, Federico Valdés? Yo tiendo a pensar que se va a tomar al menos una buena parte de la prueba de nuevo. Yo creo que lo de historia y geografía está en dudas por la magnitud del problema, porque si hubo sabotaje para 300.000, es bastante fácil sabotear para 200.000. Con números más reducidos y con soluciones así focalizadas, que pueden ser o recintos militares o recintos bien resguardados, en universidades típicamente, hay grandes institutos profesionales en Chile que tienen instalaciones que son más fáciles de resguardar que un colegio en la mitad de una ciudad. Yo creo que va a haber una solución de ese tipo, pero que requiere una logística sin duda compleja. Ahora, es complejo tratar de evitar el desmán, el desorden, que fue fundamentalmente lo que los acompañó el primer día. No digo que el segundo no, pero al final en las pruebas de selección universitaria se suspendió no por desórdenes, sino porque se filtró un facsímil. Y por lo tanto uno podría bien pensar que en la revuelta del primer día alguien se robó un facsímil, o bien también pensar, porque es parte de la línea de la investigación, que se filtró desde dentro. Y por lo tanto nada garantiza que esto no vaya a volver a ocurrir. Evidentemente el riesgo está presente. Evidentemente, a ver, esta es una prueba que no está diseñada para enfrentar este tipo de problemas. Esta es una prueba que está diseñada para evitar que alguien se robe una porque la quiere comercializar o porque quiere sacar más puntos. Pero no para que se masifique de la manera en que ocurrió. Claro, o sea, una filtración orientada a sabotearla no está dentro de lo que pensaron quienes la diseñaron o quienes diseñaron la logística con que ésta se traslada a los lugares donde después se va a rendir y la cadena de custodia que no está pensada para un grupo de saboteadores, está pensada para evitar que alguien... Para algunos frescos, digamos. Eso es. Claro. Eso es. Está pensada para frescos y no para saboteadores. Así es. Rector, a estas alturas hay toda una discusión, ¿verdad?, respecto de las responsabilidades, de las fallas que ha tenido el proceso, porque independiente de que aquí pudo haber saboteadores que se organizan o que la piensan, digamos, y saben dónde atacar el punto, independiente de que aquí hubo manifestaciones, movilizaciones, interrupciones, agresiones incluso también, algunas de esas cosas se podían prever, algunas se podían anticipar. De hecho, hubo recintos donde se anticiparon debidamente y las cosas no fueron como si ocurrieron en otras partes. Pero esto tiene responsables. ¿Quiénes tienen qué responsabilidades en este proceso? Y se lo pregunto abiertamente, queriendo entender cuál es exactamente el ámbito de responsabilidad del CRUCH, el ámbito de responsabilidad del DEMRE y el ámbito de responsabilidad del Ministerio de Educación. A ver, el CRUCH es el mandante. El CRUCH es el que tiene la responsabilidad de organizar la prueba. Y ellos le entregan esto al DEMRE, pero las instrucciones en última instancia las da el CRUCH. Es el CRUCH el que dice... aquí vamos a solicitar que haya militares en cada recinto o en determinados recintos. El DEMRE no puede correr con colores propios en eso. Y por lo tanto, para la prueba que se va a rendir en algún momento dentro del mes de enero, espero, lo antes posible, es lo mejor,
va a ser el CRUCH el que va a tener que decir, ok, yo asumo el costo que significa el pedirle a fuerzas militares que estén presentes como están en las elecciones. Esto no es para controlar el toque de queda, esto es simplemente para que los, no sé, 80.000 alumnos que van a tener que dar la prueba de nuevo tengan condiciones mínimas de tranquilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad del ministerio? Porque, entre otras cosas, la preside la ministra, que ha dicho que ella dejó que las vocerías la tuvieran quienes están a cargo del proceso, pero la ministra es la presidenta del CRUCH. Sí, pero el CRUCH no actúa conducido por el ministro, no ha sido nunca así, nunca. O sea, el que actúa como cabeza y como vocero siempre es el vicepresidente del CRUCH. Esto de que el ministro es el presidente del CRUCH es algo que... Es una figura decorativa. Total y absolutamente, lo ha sido así en todo. ¿Y el ministerio no tiene nada que ver ni nada que decir en un contexto de rendición de la PSU? Este año no tiene nada que ver, el próximo año tiene todo que ver. Sí. El próximo año pasa a depender de la subsecretaría. Así es, pero hasta de Educación ahora. Superior. Hasta ahora no, y el CRUCH al revés ha sido muy celoso en guardar esta independencia, en guardar esta autonomía, dado que es una prueba que se diseñó originalmente para las universidades del CRUCH. Ya, lo voy a llevar a un terreno, lo voy a complicar un poco, pero... A eso vino. Pero confío en que, dado que vino, sabe que le toca responder. ¿Cuánto cree que también hay de esto, de quienes dicen que en el fondo hay universidades, como particularmente la Universidad de Chile, que no tienen ningún interés en cambiar el modelo? Porque además al perder el modelo, pierde el negocio. A ver, el DEMRE es un organismo muy competente que maneja bien la prueba. Dicho eso, en la primera reunión o segunda reunión que tuvimos del Comité Técnico de Acceso, que es el nuevo directorio que se hace cargo de esto, yo planteé que de aquí a unos 3 años tenemos que abrirnos a otras alternativas de otros organismos chilenos o internacionales que tomen esta prueba. Hoy día no hay alternativas, esa es la verdad. No hay nadie más que se pudiera hacer cargo de un proceso tan complejo aparte del DEMRE. Porque no está capacitado, no hay ningún estamento en Chile que esté hoy día capacitado para tomarse... Alguien habría que prepararse o una cosa así. Ya. Uno podría decir, mire, sabe que en esta otra universidad, o Pearson, o qué sé yo, alguna organización internacional, requeriría un par de años para de verdad, requeriría probar probablemente. Entonces, yo no me atrevería a hacer un cambio antes de 3 años sin un riesgo importante de que el proceso salga mal. Y este es un proceso que ya hemos visto, cuando no sale bien, produce problemas a nivel nacional. Y yo he participado en estas reuniones ya en los últimos 4 meses y la representante de la Universidad de Chile, que es la profesora Rosa Debé, ella está muy abierta a hacer cambios que nos permitan tener una prueba que resuelva mejor el problema de seleccionar a los alumnos a nivel nacional. O sea, lo que yo veo de verdad es una actitud de querer trabajar por el bien del proceso, por el bien del sistema de educación superior. Ya, ahora, no tenemos ese estamento, pero aún así no necesariamente dar respuesta a la pregunta de fondo, que es la práctica, la misma Universidad de Chile puede estar poniendo algunas trabas también para hacer modificaciones más estructurales al sistema, porque pierde el negocio. Lo que pasa es que no es eso lo que yo he visto. En la primera reunión creo que participó el rector Vivaldi, pero de ahí en adelante ha sido la Rosa Debé, y la he visto al revés, en una actitud de querer trabajar para mejorar el sistema que tenemos hoy día. No he olfateado nada en el sentido de que la Universidad de Chile se vaya a amarrar a un sistema simplemente porque resulta ser un buen negocio. O sea, no está capturado el sistema, dice usted. No, y fue tratado con toda claridad en una de las primeras reuniones el que no podemos decir que vamos a funcionar con el DEMRE para siempre, pero que mantenerlo por un plazo de 3 años parece razonable para tener una transición. Ahora, rector, el CRUCH es una entidad que se arroga la representación del sistema completo, pero no representa el sistema completo. Usted no pertenece al CRUCH, por ejemplo. Hay otras universidades que tampoco lo hacen y la educación técnico-profesional tampoco está en el CRUCH. Bueno, el CRUCH se arroga una representatividad que no tiene. Esa es la verdad y me imagino que es por la tradición, por una cosa cultural, pero una parte importante del sistema no está en el CRUCH. Llega el momento entonces de meterle más mano a eso, independiente de sacar la responsabilidad que tiene hoy día y traspasársela a las subsecretarías en el futuro, ¿verdad? Hay más cosas que hacer en respecto de ese nivel de autonomía y de omnipresencia con la que se maneja el CRUCH. Ahora, lo que pasa es que en el nuevo sistema el CRUCH no va a tener
la responsabilidad, pero igual en el directorio, y así lo establece la ley, no hay nada que hacerle al respecto, va a tener una mayoría importante. Sí. En este directorio de 8 hay 5 rectores del CRUCH, más 2 rectores de privada, Rubén Covarrubia de la Mayor y yo, y el subsecretario. Entonces, van a seguir teniendo una palabra muy importante. No es cosa de decir, mira, ahora vamos a hacer las cosas como proporcionalmente al número de alumnos que tiene el sistema. No, el CRUCH va a seguir siendo el que tiene, por así decirlo, la voz cantante. Parte importante del reclamo de los estudiantes era lo inequitativo, lo desigual, lo injusto y todos los calificativos que escuchamos, ¿verdad?, en estos días de la PSU y del sistema en general. La PSU es una herramienta. Uno siente que de repente hablan de la PSU como si fuera el sistema en su globalidad. La PSU es una herramienta, pero la crítica tiene que ver con el sistema. ¿Qué cambios entonces? Y es bueno refrescar la memoria respecto de los cambios que están en proceso y los cambios que parecen necesarios hacer o aquello que hay que profundizar. Es que a mi juicio los cambios van en otro orden de cosas. La PSU es un termómetro y uno podrá decir este termómetro acentúa algunos problemas y yo creo que la PSU en particular acentúa algunos problemas. Yo creo que es una mala prueba que no debimos haber tenido durante 15 años, pero vamos a tener que irnos a algún otro tipo de prueba estandarizada. El problema que tenemos en Chile es que la plata se gasta en educación en donde no corresponde. Mis colegas van a querer matarme por esto, pero nos gastamos demasiada plata en el sistema universitario. Deberíamos gastarnos más plata en la educación de párvulo. Deberíamos gastarnos más plata en la educación básica. Pues las trayectorias de vida de las personas cambian de acuerdo a la formación que reciben en ese momento. Es evidente que la discusión sobre la PSU probablemente no la estaríamos teniendo si es que corrigiéramos a las asimetrías educacionales que hay en básica y media. O sea, si queremos, y prebásica, si mientras más bajo va uno, mientras más jóvenes son las personas, más se les puede cambiar la vida. Y por lo tanto, pero no están organizados para presionar. No existe una organización de apoderados de niños que estén en educación parvularia. No quiero dejar pasar una frase que dice usted recién. Me van a odiar mis colegas por esto, pero porque es cierto, en general, no es totalitario, pero en general no se escucha a los rectores, y particularmente a los del CRUCH, defender este punto. En el fondo, muchos más bien han peleado por obtener esos recursos de parte del Estado para la gratuidad, en el entendido de que todos tienen claro, bastante claro, porque no hay estadística que demuestre otra cosa, que efectivamente el gran problema está en la educación preescolar, básica y media, que es donde se producen las mayores brechas de desigualdad que terminan repercutiendo después en la educación superior. Si el problema no solo es la PSU, también es una dificultad, pero no es la responsable de la discriminación o del descreme. ¿Por qué cree que los rectores no están dando esa pelea? Cuando es bastante obvio que también deberían participar de esa discusión. Porque los rectores defienden a sus instituciones, también es bien comprensible. Aquí lo que se requiere es que quienes legislan, es que quienes toman las decisiones a nivel macro digan, ok, en el futuro los recursos destinados a la educación superior se van a congelar y el crecimiento de recursos a la educación va a ir a las etapas iniciales. Y en eso yo creo que sería posible conseguir un consenso bastante amplio, porque no es ningún misterio que esto funcione así, que el problema de los alumnos que llegan mal preparados a finales de la enseñanza básica y de la enseñanza media es porque no se gastó suficiente en ellos en sus primeros años de vida. Este es el tipo de política que debería tener apoyo transversal. Porque está científicamente demostrado que es así, que hay que preparar a los niños desde muy chicos, que hay ciertas habilidades, hay ciertas capacidades que se desarrollan en determinadas etapas de la vida y que si no se desarrollan cuando el niño tiene 2, 3, 4 años, ya no se van a desarrollar bien nunca más. Y esas personas están condenadas a una trayectoria de vida que partió con una pendiente muy baja, y al partir con una pendiente muy baja, no va a poder desarrollarse como se pudo haber desarrollado. Federico Valdés, ¿estaríamos teniendo esta conversación si los secundarios no hubieran generado el remesón que generaron en estos últimos días, o no? Yo lo he dicho 1.000.000 de veces. ¿No? Este es un tema que para mí no es nuevo. No, para usted no es nuevo, pero es porque usted es rector de una universidad, digamos. Pero este es el tema de conversación hoy día.
es el tema frente al cual el país está reaccionando en este momento. Y la pregunta responde un poco a la lógica de que ya se está instalando y que es lo que mantiene la idea de estos cabros de mantenerse movilizados y seguir haciendo las cosas como las están haciendo, que solo llevando las cuestiones al extremo se consiguen cosas. No, yo no estoy de acuerdo con el sabotaje a ningún evento. O sea, yo creo que lo que acaban de hacer los que sabotearon la PSU es malo. Yo creo que es malo y que van a perjudicar a mucha gente. Yo creo que... Pero están consiguiendo poner la discusión sobre la mesa. Estamos poniendo otra. Lo que estamos conversando nosotros aquí... No, estamos tratando de ir al fondo y salir de la capa de la contra. Yo estaba leyendo lo que se dice en lo que aparece en la prensa y la conversación que estamos teniendo nosotros tres acá no es la que prevalece. ¿Qué es la que está prevaleciendo hoy día, diría usted entonces, en la discusión político-social? Hoy día es qué es lo que hacemos para resolver el tema de los que no pudieron dar la PSU adecuadamente, que son decenas de miles. Además, los números de verdad los vine a conocer hoy día, ¿no? Yo no sabía que eran tantos los de matemáticas. Y en qué hay que cambiar la PSU. Eso es lo otro de lo que se habla también, con un grado de desconocimiento brutal. ¿Dónde se nota ese grado de desconocimiento respecto a la PSU? A mí me interesa este punto. No, porque se habla de acceso libre, se habla de que el modelo argentino. Que yo no seguiría jamás en la vida. ¿Por qué? Porque si uno quiere... Porque las universidades tienen que poder seleccionar a los alumnos que van a recibir, como se hace en casi todas partes del mundo. Yo creo que nosotros tenemos un sistema que es muy rígido para hacerlo y que fue diseñado así por el CRUCH y que bastante a regañadientes ha ido flexibilizándolo, pero todavía siendo extremadamente rígido. No todas las universidades quieren a los mismos alumnos. La Universidad Católica y la Universidad de Magallanes no son iguales en nada. No tienen la misma misión, no tienen el mismo tipo de alumnos, no tienen el mismo tipo de profesores, la misma situación geográfica. Sin embargo, se insiste en que tengamos una prueba y que después tengamos ponderaciones todos muy similares para seleccionar alumnos que van a ir a carreras, de repente a la misma carrera, pero en universidades que tienen perfiles totalmente distintos. Yo creo que las universidades deberían tener mucha más autonomía para eso. Las universidades deberían tener mucho más autonomía para seleccionar a sus alumnos. Hoy día, si uno entra al sistema único de admisión, sabe que no puede considerar menos de un 50% tal prueba o 20% porque es lo que está estandarizado. Así es. Y una universidad podría legítimamente decir, yo no quiero considerar las notas de enseñanza media, o las quiero considerar muy poco, y quiero considerar mucho más el ranking. Es que está el riesgo también de quienes plantean que si las universidades tuviesen más autonomía para poder seleccionar, terminarían descremando también. No, pues al final... O aprovechándose del estudiante más vulnerable que termina muy endeudado, porque igual la universidad eventualmente no perdería plata. Pero eso no es un problema de la universidad. Ese tema tiene que resolverse a nivel de cómo se financia los estudios de educación superior. Yo creo que las universidades deberían ser más autónomas. O sea, ¿por qué las 40 universidades que estamos en el sistema tenemos que usar fórmulas muy parecidas para calcular los puntajes? A mi juicio eso no hace sentido. No hace sentido... ¿Cuál es el sistema ideal para usted? Uno en que haya bastante más autonomía. En que ¿Y cómo seleccionaría su universidad si tuviera la libertad de hacerlo? Para entender la lógica. Depende de las carreras, además. Aquí debería haber una plataforma en la que hay instrumentos que se pueden utilizar. Las notas de enseñanza media, el ranking, la PSU y otras cosas que queramos poner ahí. Las entrevistas personales, los ensayos escritos. Así es. Nosotros, por ejemplo... Los test de esfuerzo físico, estoy hablando en serio. Sí, nosotros le damos una importancia difícil ese particular y tratamos de atraer alumnos que son líderes en sus colegios. El capitán del equipo de fútbol, el que organizó los trabajos de verano, el que tiene una trayectoria... Que puede tener un pésimo NEM y un ranking de notas más o menos deficiente. Tiene un mínimo, evidentemente. Pero, sí, claro, pero puede no ser el primero de su curso en notas. Así es, absolutamente. Ese alumno pero tiene tener otras habilidades. Una probabilidad muy alta de impactar como profesional en razón de esas características. Y a nosotros nos gustaría poder poner más énfasis que eso, que lo que se pone hoy día en esos aspectos. Pero estamos restringidos porque solo un 15% de los alumnos pueden ser seleccionados por razones distintas de la PSU. Yo creo que ese límite lo único que hace es anquilosar el sistema, lo hace más rígido. Uno podría querer tener alumnos que tienen talento musical,
aunque sea para estudiar ingeniería. La música y la ingeniería, de hecho, están bastante La relacionadas. matemática mucho. Sí, los armónicos son matemáticos al final. Y eso el sistema no lo permite. Y yo creo que en la discusión que viene ahora... O sea, flexibilizar las ponderaciones y abrir un espacio para que cada universidad tenga también criterios propios Así es. de selección. Así es. Viene hoy día un artículo al que ustedes hicieron mención en el De la programa, tercera. en la página 6 de la ¿Sabes? tercera. Mira, qué buena memoria. En que se dice claramente, hay países donde funciona distinto. En Estados Unidos no existe un sistema así. Existe el SAT, el ICT, pero son elementos que las universidades pueden tomar o no. Y nadie me va a venir a decir Pero que el sistema universitario norteamericano es malo. Federico Valdés, rector de la UDD, ¿qué pasa con algunos problemas que tienen esos esquemas, verdad? Y cuando tenemos justamente los temas de acceso, desigualdad o inequidad de por medio. Si yo quiero estudiar, no sé, música, ¿verdad? Y voy a tener que postular, voy a tener que hacer más de una postulación en definitiva. Eso puede ser más caro, puede significarme desplazamientos a que a lo mejor no me puedo someter financieramente, etcétera. ¿Cómo regular también que ese tipo de cuestiones que pueden ser negativas finalmente o pueden impactar negativamente no afecten un sistema para que funcione bien y no tenga la crítica de la inequidad o de que es segregado también, etcétera, en la partida? Bueno, el sistema actual no es especialmente barato. No, si la prueba cuesta plata y hay que pagarla, etcétera. Pero aquí uno podría tener que someterse a más de un proceso de selección Sí. en este ambiente más flexible. Pero cuando yo he discutido respecto al tema de la PSU, nunca ha sido el costo la restricción. O sea, nunca se ha dicho mantengamos la PSU como está porque es financieramente eficiente. No, pero No, pero yo me sí hay, refiero a otra pero cosa. sí hay otros problemas. Por ejemplo, si uno fija un periodo de postulaciones, se le puede hacer muy difícil a alguien que vive más lejos de Santiago. No voy a ir tan lejos, pero el que tiene, no sé, el que vive en Osorno y tiene que postular en una universidad en Osorno y otra que tiene que en Santiago y otra en Valparaíso. Por ejemplo, si tuviese que hacerlo presencialmente porque tiene que rendir test orales y le dan un periodo agotado de tiempo, muy probablemente se le hace más difícil a ese estudiante a través de ese sistema que de la PSU. Es que la tecnología hace cada vez más fácil resolver ese problema. Hoy día lo de absolutamente presencial es bien relativo. Es bien relativo. Nosotros hoy día tenemos reuniones y hacemos clases, dado que tenemos una sede en Concepción, online con bastante frecuencia. Entonces un sistema de entrevistas que se hace por Skype o por algún otro medio, a mí me parece totalmente válido, posible, aceptable y tiene costos muy bajos. Hoy día pensar que un alumno que vive en Osorno y quiere postular a una universidad en Santiago, aunque se requiere una entrevista personal, que tiene que subirse a un bus para venir a Santiago, no es lo que ocurre en la realidad. Tengo un problema de descentralización también Es que, evidente. es que la mayor parte de las universidades están en Santiago. Eso es así y eso es harina de otro costal. O sea, ahí podríamos ver cómo se resuelve eso, pero la mitad del país vive en la región metropolitana. ¿Usted tiene la sensación de que, para ir cerrando esta conversación, se va a fijar una nueva fecha para la rendición de la PSU? Sí, por supuesto. Es lo que hay que hacer y me costaría pensar que hoy día en la mañana el Crucho resuelva algo distinto. así es. Y lo segundo, Tiene que ser lo antes posible. Ya, ¿vayan a cambiar la fecha de postulaciones? ¿Es necesario cambiarlas? Yo ahí escucharía el DEMRE, porque los que tienen la capacidad de organización son ellos. Entonces, a mí me gustaría que la prueba fuera la próxima semana. Puede que por el número de alumnos involucrados no sea posible la próxima semana. Pero yo diría entonces, no más allá de la siguiente, de modo que los alumnos puedan estar postulando, y acá de nuevo mis colegas me van a odiar, pero hay que postular en febrero. No podemos dejar pasar el mes. Hay que trabajar en febrero, dice usted. Por supuesto. Hay que trabajar en febrero, aunque el sistema universitario no esté muy acostumbrado a eso, porque al final el foco tiene que estar puesto en ayudar a los 300.000 alumnos que están en esta encrucijada. Porque hasta hoy día en la mañana la fecha se mantiene entre el 28 y el 31 de enero como fecha de postulaciones, ¿no es cierto? Las postulaciones, claro, es que los resultados van a salir el 28, cosa que obviamente no va a poder ocurrir. Claro, no van a estar el 28, por lo tanto... Pero uno podría pensar que la prueba se toma el 20 y el 21, que los resultados salen el 14 de febrero, que las postulaciones son a contar del 15 y que esos alumnos están en clase a contar del 9 de marzo o el 16 de marzo.
¿Tiene la Y universidad? no a fines de marzo, que es lo que va a terminar ocurriendo. Ya, eso le voy a preguntar. ¿Tienen las universidades la capacidad de aún así partir las clases a comienzo de marzo si la fecha de postulaciones se corre hacia febrero? ¿Tienen la capacidad No, a organizativa? comienzos no iban a empezar en ningún caso. Cuando quedó establecido que las postulaciones iban a aparecer el 2 de marzo, yo creo que todas las universidades se prepararon para empezar las clases o el 9 o el 16. Yo creo que si nosotros hacemos un esfuerzo, tomamos la prueba el 20 y 21, por ejemplo, los resultados se publican por ahí por el 14 de febrero. Los alumnos postulan, cosa que se hace remotamente, así que los alumnos no tienen por qué moverse. Pero como antes. Y eso nos permitiría partir las clases o el 9 de marzo o el 16 de marzo, que es mucho mejor que partir el 30, porque si los alumnos parten las clases el 30, por ejemplo, o no van a tener vacaciones de invierno, o su año escolar va a terminar metido en enero del año 2021. Y yo encuentro que a esta generación ya se le han puesto bastantes costos en la espalda, como una segunda y tercera suspensión de la PSU, con un nivel de estrés que no se había visto nunca en la historia de las generaciones que han rendido esta prueba, para además decirles, ¿sabes qué más, cabros? Ahora te voy a mandar un año sin vacaciones. A mí me parece que eso está fuera de lo que corresponde y yo creo que nosotros tenemos el deber de ajustarnos. Son las instituciones las que tenemos que flexibilizar, ajustarnos y hacer todo lo necesario para que ellos tengan el año lo más normal posible. Federico Valdés, rector de la Universidad del Desarrollo UDD, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros en vivo en Infinita y también en Mega Plus. No, muchas gracias a ustedes Que por estén bien. darme este espacio y espero que esto se resuelva razonablemente. Vamos a estar ahí atentos. Muchas Muchas gracias.